Gloria a Jesús. Dios te bendiga en esta hermosa mañana, querido hermano y amigo. Queremos comenzar en esta hora cantándole al Señor. Te invito ahí donde tú estás en tu hogar. Alaba al Señor. Él es digno y merecedor de toda la alabanza. Gloria a Jesús. Alábalo conmigo. Gloria a Dios. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Aleluya. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Aleluya. Alábalo, hermano, alábalo ahí. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, para siempre su misericordia, su bondad por todas las generaciones, porque Dios es digno y merecedor de gloria. En esta hora, gloria al Señor, damos gracias a Dios. Bueno comenzar un día, amén, cantando y alabando a la gloria de nuestro Dios, el único que merece toda la gloria, que está sentado en su trono alto y sublime, aleluya. Y nosotros, como hijos de Él, aleluya, lo alabamos y lo adoramos con gozo, aleluya, porque Él merece nuestra alabanza. La palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando nos unimos, amado hermano, no importa que tú estés ahí en la sala de tu hogar, amén, en cualquier lugar de tu hogar que tú te encuentres, cuando tú alabas a Dios, amén, y te unes, gloria al Señor, en esa adoración a Él, amén, Dios se deja sentir, gloria al Señor. Allí está Dios para bendecirte, como sé que está conmigo aquí para bendecirme también, amén. Reciban un saludo de su servidor, el hermano Juan Antonio Salvar, gloria al Señor. A cada uno de los hermanos, gloria al Señor, Dios les bendiga. Cada uno de los amigos que nos escuchan, Dios les bendiga más. Y en esta mañana Dios quiere bendecirte, gloria a Jesús. Amén. No sé si estás pasando por situaciones difíciles, realmente son tiempos difíciles. Amén. Valga la redundancia, pero realmente Dios está dispuesto a bendecirte, a extender la mano. Te sientes triste, Él te va a dar gozo. Amén. Estás enfermo, Él te puede sanar. Amén. Así que cada uno de ustedes en esta mañana, amén, esté dispuesto, póngase en posición receptiva, gloria al Señor, amén, porque Dios te va a bendecir, gloria a Jesús, aleluya. Vamos a hacer una oración por el comienzo de este hermoso culto a la gloria de nuestro Dios.
Padre Santo y Padre bueno, te adoramos. Te adoramos, Señor, y te damos gracias porque tú, Señor, que eres bueno, nos permite, Señor, poder participar de esta experiencia de alabanza, de adoración a ti, donde sabemos, Señor, que hay bendición, Señor. Te presento a cada uno de mis hermanos, Señor, allí donde se encuentran. Señor, tócales, ayúdales. Tú sabes cuáles son sus necesidades, Señor. Al igual que cada amigo, Señor, mi Dios, que en esta hora también, Señor, mi Dios, sabiendo que tú eres el Dios que bendice, viene delante de ti, Señor amado. Padre, Señor, bendice a cada uno y permite, Señor amado, que tu paz maravillosa inunde cada hogar, amén, y tu paz y tu gozo, que en este día, Padre Santo, Señor, sea sobre cada uno. Cuídanos, Señor, en medio de situaciones difíciles. Padre Santo, ayúdanos, Señor, amén, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, amén, ese consolador maravilloso que tú nos dejaste para que nos dirija, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor amado, nos ayude y fortalécenos cada día con el poder de tu fuerza. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada hermano que va a estar ministrando en esta mañana y permite, Dios, que sea de bendición para todos los que están escuchando y aquellos que posteriormente también van a escucharlo. Bendíceles grandemente. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar una porción de la palabra del Señor. Amén. Les invito a buscar, gloria a Jesús, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, gloria a Jesús, Marcos 10, y vamos a estar leyendo desde el verso 17 hasta el verso 27, amén, gloria al Señor. Marcos 10, del 17 al 27, gloria a Jesús, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Dios es bueno, aleluya. Hermosa la palabra del Señor. Y eso me recuerda, gloria al Señor, cuando leo esta porción, amén, que nada hay imposible para Dios, que a veces vemos, amén, deambulantes, vemos personas, gloria al Señor, en vicio, amén, y después al cabo de un tiempo nos encontramos un cambio radical, gloria al Señor. Quizás todo el mundo lo despreciaba y lo dejaba a un lado, amén, y de momento vemos una persona, amén, bien vestida, vemos una persona alegre, gloria al Señor, amén, hablando de Jesucristo, de lo que hizo por él, de lo que hizo en su vida, cómo lo transformó, cómo lo cambió, gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible, amén, y se ha manifestado de esa forma en muchos de nosotros, amén, como nos ha cambiado y nos ha limpiado, porque nada hay imposible para Dios. Gloria a Jesús, aleluya. En esta hora, gloria al Señor, para continuar con el programa, vamos a escuchar unos himnos en esta mañana. Vamos a dejar con ustedes a nuestra hermana Miriam Figueroa. También va a estar ministrando el hermano Juan Pablo Rivera unas alabanzas a nuestro Dios. Te invito a que estés atento
a la letra de cada himno que encierra un mensaje hermoso para ti y también para mí. Gloria al Señor. Nuestros hermanos. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta ocasión voy a ministrar con la alabanza que se titula Mi vida. Mi vida estaba llena de dolor, temor y angustias henchían mi corazón, pero llegó el Señor. Mi vida era cual barco sin timón, hasta que al fin llegó al puerto del amor y mi vida cambió. Señor, mi vida estaba en el atolladero vil, pero tu Hijo murió en la cruz por mí y ahora soy feliz, y ahora soy feliz. Señor, mi vida estaba en el atolladero vil, pero tu Hijo murió en la cruz por mí y ahora soy feliz, y ahora soy feliz. Ahora que queda poco por peregrinar en este mundo tan lleno de maldad, podré glorificar, pues Cristo muy pronto nos va a levantar y con los redimidos yo podré entonar hosanas al Creador. Señor, mi vida estaba en el atolladero vil, pero tu Hijo murió en la cruz por mí y ahora soy feliz, y ahora soy feliz. Señor, mi vida estaba en el atolladero vil, pero tu Hijo murió en la cruz por mí y ahora soy feliz, y ahora soy feliz. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para la honra y gloria del Señor, voy a cantar el himno que lleva como título Ayúdame. Gloria al Señor. Cuando más perdido estaba, tú llegaste, mi Señor, y me hiciste comprender que mi vida no era nada. Sin tu amor, tu comprensión, tu libertad, Señor, mi vida siempre estaría encadenada. Desataste las cadenas
que me ataba, y pusiste una canción nueva en mi alma, que al cantarla de mis ojos salen lágrimas que anuncian que mi vida ha sido liberada. Yo sé, Señor, que si mi vida es feliz, no es por tu amor, el cual tú diste, Señor. Al aceptarte yo, tú me salvaste, Dios. Tú me salvaste, Dios. No me abandones, sigue a mi lado. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Ayúdame. Yo llevo a mi Cristo a todas partes, y por doquiera que yo ande, le canto esta canción, pues cantando yo pronuncio su nombre, y mi canción se extiende por doquier que yo voy. Mi canción la dedico a Cristo, quien transformó mi corazón. Y es que Cristo ha sido tan bueno, que cantando hoy le expreso mis agradecimientos. Yo sé, Señor, que si mi vida es feliz, no es por tu amor, el cual tú diste, Señor. Al aceptarte yo, tú me salvaste, Dios. Tú me salvaste, Dios. No me abandones, sigue a mi lado. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Ayúdame. Yo sé, Señor, que si mi vida es feliz, no es por tu amor, el cual tú diste, Señor. Al aceptarte yo, tú me salvaste, Dios. Tú me salvaste, Dios. No me abandones, sigue a mi lado. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Ayúdame. Gloria a Jesús, aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Jesús, aleluya. Hermosas alabanzas que yo sé que han sido de bendición para cada uno de nosotros. Dios bendiga mucho a nuestra hermana Miriam Figueroa y también a nuestro hermano Juan Pablo
Rivera, amén, por esas hermosas alabanzas. Ministros de Dios, amén, que cantan y alaban al Señor. Y en cada una de esas letras, gloria al Señor, recibimos palabra del Señor. Porque nuestra vida un día estaba perdida, nuestra vida un día estaba hundida en el pecado, gloria al Señor. Pero cuando recibimos esa experiencia linda, ese perdón de Dios, amén, por medio de ese sacrificio hermoso de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, nuestra vida es cambiada, es transformada, gloria al Señor. Y venimos a ser nuevas criaturas. Y en medio de las pruebas y las dificultades que el día a día nos puede traer, gloria al Señor, podemos decir: Señor, ayúdame. Clamamos a Él: ayúdame, Señor. Y Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para extender la mano. Él está ahí siempre para ayudarnos y bendecirnos. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Les dejo saber también, amados hermanos, que a través del culto, si usted tiene una petición, cada hermano y amigo tiene una petición, gloria a Jesús, que hacer, puede escribir, amén, su petición, gloria al Señor, que tenemos un grupo de hermanos, gloria al Señor, que va a estar pendiente a su petición, van a estar contestando la gloria a Jesús, pero también esa petición, amén, se va a hacer oración por ella y es compartida con el ministerio de oración de nuestra iglesia para que durante la semana, gloria al Señor, continuemos orando por la petición que usted, amén, necesita, esa necesidad que usted tiene, que solo Dios es el que la puede suplir, amén, por medio de la oración, la intercesión. Yo sé que Dios, amén, va a obrar, gloria al Señor, para su gloria, y es que para Dios no hay nada imposible, gloria al Señor, aleluya. En esta hora nos preparamos para escuchar el poderoso mensaje de la palabra del Señor bajo el tema Conquistando lo difícil. Amén, basado en Jeremías 32, versículo 27, Jeremías 32, 27, gloria al Señor. Dejamos con ustedes a nuestro pastor, el reverendo Héctor I. García, con el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Proclamamos la gloria de Dios una vez más en este día en el cual nos unimos en adoración a Dios, procurando agradarle y procurando hacer su voluntad en todo en nuestras vidas. Es hermoso saber que estamos en su presencia y que Él está dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos, a sostenernos en nuestros momentos difíciles, para darnos la solución, las alternativas que necesitamos para enfrentar cada problema, cada día. Así que te invito a considerar conmigo en este momento el tema que hemos seleccionado para hoy, que es Conquistando lo difícil, fundamentándonos en el verso que está en el capítulo 32 del libro del profeta Jeremías, el número 27, que dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Una pregunta retórica que el Señor nos hace en este día y que nosotros debemos meditar en ella, porque aunque no la contestemos directamente, porque las preguntas retóricas no son para contestarse, son sencillamente para ponernos a pensar, para evaluar situaciones y para considerar aquellas cosas que nos rodean y nosotros pues analizar, hacer estudios profundos sobre las situaciones para llegar a conclusiones que sean provechosas. Así que te invito a meditar en esta expresión, esta pregunta del Señor, que, como digo, no tiene una respuesta inmediata, sino que se espera que tú lo analices y consideres la respuesta lógica que hay en ella, porque obviamente la respuesta es que no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios, porque Él es el hacedor de todo, Él tiene el control de todo, Él puede hacer todas las cosas y nosotros solamente dependemos de Él, aprendemos a considerar su realidad muy particular, que es la que nos permite a nosotros sobresalir y sobrevivir en medio de un mundo extraño, de un mundo en caos, de un mundo crítico, de un mundo difícil en el cual nos ha tocado vivir, especialmente en la época en que vivimos, que es la época posiblemente más difícil en la historia de toda la humanidad, aunque es la época de mayor progreso y de mayor desarrollo en todos los ámbitos, pero sin embargo es una época en la cual se hace difícil prevalecer, se hace difícil permanecer, especialmente aquellos que queremos agradar a Dios, aquellos que queremos hacer las cosas conforme al propósito de Dios, porque todo está en contra. Vivimos en un mundo donde la situación cada día se hace más difícil para los que servimos a Dios. Y es triste a veces reconocerlo, pero es la realidad. Y nosotros pues
procuramos cada día acercarnos más a Él y vivir en su presencia y participar de sus bendiciones tal como Él las envía para nosotros, porque sabemos que el propósito de Dios para cada uno es bendición. El propósito de Dios para cada uno es bienestar, provecho. Dios quiere que tú experimentes su gracia, su poder, su bendición y recibas aquello que sea necesario en tu vida. Hoy, como te digo, pues queremos considerar este tema interesante que nos habla sobre los retos de la vida. Cuando hablamos de cosas difíciles, estamos hablando de enfrentar retos. Los retos que están activos en medio del mundo y otros que se generan constantemente, ¿verdad? Hay cada situación que nosotros tenemos que enfrentar porque estamos en el medio ambiente, estamos en el mundo, estamos vivos y como decía mi papá, que fue ministro hasta sus últimos días, hasta que partió con el Señor, una de las cosas que mi papá decía, que lo más difícil que hay en la vida es trabajar con gente viva. Gente viva, porque gente pensante, gente que toma decisiones, gente que actúa, gente que no siempre está con el mismo humor, gente que tiene un carácter distinto en cada momento. En fin, es bien difícil trabajar a veces con las personas que, ¿verdad?, poseen la vitalidad, pero hay que hacerlo. Somos todos estamos involucrados en esto, todos somos partícipes de la experiencia vital, todos estamos presentes en el medio ambiente y todos queremos avanzar y sobresalir y desarrollarnos. Así que es indispensable que nosotros le prestemos atención a aquellas cosas que son fundamentales en la vida, especialmente las que presentan retos grandes. Un reto no es otra cosa que una manera de enfrentar las cosas que son difíciles y que a veces pensamos que no se pueden lograr. A veces tenemos la actitud negativa y esa no es buena, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser siempre positivos y cuando nos enfrentamos a un reto tenemos que entender que el reto para nosotros es una oportunidad de prevalecer, de ganar. Cuando hablamos retos es porque normalmente nosotros constantemente estamos enfrentándolo en diferentes formas. Por ejemplo, las competencias no son otra cosa que retos. Cuando usted entra a una competencia de la naturaleza que sea, usted entra porque usted quiere obtener un resultado y un resultado favorable. Cuando uno compite para ganar. Yo nunca he creído la expresión que tiene mucha gente en este sentido. Hay gente que dice que lo importante es competir y se conforman con eso. Yo creo que eso no es correcto. Lo importante es ganar. Cuando yo compito para ganar. Si yo no compito para ganar, mejor no compito. Porque no tiene sentido, no tiene razón de ser. El competir meramente no produce ninguna satisfacción. La satisfacción viene cuando usted gana. Claro, usted tiene que saber que cuando compite, usted enfrenta a diferentes otras personas que tienen el mismo objetivo. Y solamente uno va a ganar. No ganan todos, excepto en el Evangelio. En el Evangelio es la única competencia, si pudiéramos llamarla así, donde todos ganan. Pablo decía, a la verdad son muchos los que compiten en el estadio, pero uno solo se lleva el premio. Y después decía, corran ustedes de tal manera que obtengan el premio. Porque en el Evangelio nosotros estamos en una carrera, y es una carrera de larga distancia, una carrera de resistencia, donde no gana el primero que llegue. Aquí gana todo el que llegue. Esa es la diferencia, ¿verdad? En esta carrera, en este evento que nosotros comenzamos un día cuando decidimos entregarle nuestro corazón a Jesucristo. Y en ese momento nosotros comenzamos esta carrera, que es a larga distancia y que tiene una meta, que es el cielo, el reino de Dios, la presencia del Señor, ¿verdad? Pero en esta carrera, como decía el apóstol Pablo, lo importante no es que usted llegue primero. No, hay mucha gente que ya se ha ido, hay mucha gente que ya alcanzó el objetivo, pero no son ellos los que tienen el premio mayor. Todos tenemos premios básicamente equitativos, nos dice la palabra. Quizás haya algunas diferencias en algunas cosas, pero en general todo el mundo obtiene un premio. Y eso es lo bueno en la obra del Señor, que sabemos que no importa la capacidad que podamos tener, no importa la fortaleza física que podamos tener, no importa cuál sea la naturaleza de nuestra condición físico, material, emocional o espiritual, no importa de qué naturaleza sea, si nosotros logramos llegar, tenemos un premio. Así que el objetivo tiene que ser llegar, no meramente llegar primero. En esta competencia lo importante es llegar. El reto nuestro es llegar.
Y yo estoy empeñado en lograrlo. Y yo espero lograrlo. Ya me queda poco tiempo para lograr alcanzarlo. Pero yo sé que estoy en las manos del Señor y que el propósito de Dios es que yo llegue. Así que no me importa si no llego primero, porque lo que quiero es llegar. Ese es el objetivo de esta competencia en la cual estamos todos los que hemos decidido servir a Cristo. Así que en la vida hay muchos retos, como te decía, y todos son significativos y todos involucran muchas cosas, muchas decisiones, muchas evaluaciones, muchas consideraciones, muchos planes a veces. Y nosotros, para lograr ganar en esta competencia y enfrentar estos retos, pues nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Como hablábamos la semana pasada sobre el caso de David frente a Goliat. Goliat lanzó un reto que era diario. Él se enfrentaba todos los días al ejército de Israel y le lanzaba un reto. Y los israelíes estaban asustados. No querían enfrentar a aquel gigante porque era un gigante. Pero entonces llega David y David aceptó el reto. Y ustedes saben la historia. David ganó la competencia. David ganó la batalla. Porque David confió en el Señor y no le tuvo miedo al reto. La gente que le tiene miedo a los retos no logra nunca desarrollarse. No logran nunca avanzar en su vida. Se mantienen en un nivel estático porque no están dispuestos a enfrentar los retos con los riesgos que eso conlleva. Porque obviamente hay riesgos al enfrentar los retos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a enfrentarlos. Tenemos que estar dispuestos a asumir las posturas necesarias de manera que podamos lograr lo que queremos. Yo en la vida he enfrentado muchas opciones, ¿verdad? Muchos retos que se me han presentado en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional, en mi vida institucional, como ministro de Dios, etc. He visto cómo Dios ayuda para que yo pueda resolver los grandes retos de mi vida. Y lo hace contigo también. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene personas particularmente seleccionadas para lograr unas cosas y otras no. No, Dios no es así. Dios te trata a ti igual que me trata a mí. Dios te da las mismas oportunidades que me ha dado a mí y a mí me da las mismas que te da a ti. Porque Dios es justo. Y la justicia lo que conlleva es asignar a cada uno lo que corresponde. Y Dios trata a todo el mundo de manera equitativa. Dios es imparcial en su trato. Y eso es lo importante del trato con Dios. Por eso, cuando Dios me lanza un reto, yo me voy de frente a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Porque sé que Dios no pone carga sobre tu vida que tú no puedas soportar. Eso dice la palabra. Dios no permite eso. Dios, si pone en ti una carga, si te lanza un reto para hacer cualquier cosa o enfrentar cualquier situación, Él sabe que tú puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y si tú descubres eso, si tú sabes eso, y tú tienes esa certeza en tu corazón, tú vas a lograr vencer cualquier obstáculo, no importa de qué naturaleza sea. Así que tienes que prepararte, porque en la vida vas a seguir enfrentando retos, aparte de los que ya has enfrentado, porque constantemente lo estamos haciendo. Pero vienen más y más grandes posiblemente. Cuando nosotros nacemos, nosotros enfrentamos el reto de vivir. Vivir es un reto. Estar presente no es fácil. Estar ahí, donde tú estés, no es fácil. Porque confrontas toda una dinámica ambiental que está alrededor tuyo y en medio de la cual tú te desarrollas. Y tienes que enfrentar diversas situaciones. Y desde que somos niños estamos enfrentando situaciones diversas, ¿ya? Estamos enfrentando el reto, primero cuando nacemos, como te dije, pues empezamos con el reto de vivir. Y eso conlleva muchas etapas en la vida. Por ejemplo, el niño tiene que aprender a comer, es lo primero. Cuando el niño nace no sabe ni siquiera comer, hay que alimentarlo. Y la madre es responsable de eso. Pero según va pasando el tiempo, la madre tiene que irlo enseñando a comer otras cosas, no solamente la leche materna, tiene que empezar a comer, a consumir otras cosas que son de provecho y de beneficio para su organismo, para poder desarrollarse fuerte y ser estable en la vida. Así que el reto de aprender a comer, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a desempeñarse en la vida, en todas las situaciones. Por eso cuando llega un niño a la escuela, llega sorprendido, se enfrenta a cosas nuevas que no había visto, que no había conocido, y tiene entonces que empezar a luchar y a competir en la escuela con los demás,
porque están todos en la misma carrera, están todos en la misma competencia, porque son más o menos contemporáneos. Los niños en el salón, pues las diferencias pueden ser 1 año o 2 como mucho. Así que todos están en la misma competencia, todos están enfrentando los mismos retos y todos quieren aprender y desarrollarse y sobresalir. Por eso es que cuando hay graduaciones, por ejemplo, se hacen reconocimientos a aquellos que se han destacado más, aquellos que enfrentaron los retos de una manera diferente y lograron resultados por encima de los demás. Y no es eso lo que nosotros realmente estamos queriendo resaltar, sino lo que queremos resaltar es el hecho de que todos estamos en un proceso de enfrentar retos desde que nacemos. Y cuando llegamos a la adultez, pues realmente los retos se amplían. Ya cuando una persona es joven, por ejemplo, que enfrenta estudios universitarios, luego enfrenta el mundo con una profesión que adquiere en la universidad, o con un oficio en la vida o cualquier otra cosa, ¿verdad? Va a enfrentarse al mundo, a la vida, y tiene que saber cómo hacerlo. Eso es un reto. Y así cada cosa en la vida. El matrimonio es un reto, porque cambia mi vida totalmente. Cuando yo fui a contraer matrimonio con mi esposa, tuve que analizar muchas cosas antes de hacerlo y tuve que entender que mi vida iba a cambiar en unos aspectos, porque había unos retos distintos. Ahora yo tenía que administrar una casa y tenía que procurar tener una casa, iba a administrar una familia, porque obviamente el matrimonio es la base de la familia. Es lo que sienta las bases para una familia, aunque en la actualidad eso se ha querido menoscabar y se ha querido alterar, pero el orden divino lo que establece es eso. El matrimonio, que comienza con 2 personas, se sigue ampliando cuando empiezan a llegar los hijos, que son resultado del matrimonio, y eso es lo que la Biblia establece. Nosotros lo creemos y lo proclamamos. Por eso es que los hijos habidos fuera del matrimonio, pues realmente delante de Dios tienen un problema, porque no pueden constituirse de la manera adecuada, y no debe ser, ¿verdad? No debe ser lo que nosotros hagamos, procurar tener hijos fuera del matrimonio, porque la Biblia así nos enseña. Dios lo requiere, Dios lo estableció en el principio, y Dios mismo estableció el matrimonio en su origen como base de la familia, porque una vez que el matrimonio entra en función, empiezan a aparecer, empiezan a llegar los hijos, porque son resultados directos de la unión entre un hombre y una mujer. Por eso es que las parejas homosexuales no tienen razón de ser en el matrimonio, porque no pueden producir nada, no pueden producir. Sencillamente están limitados porque Dios creó un orden para el nacimiento. El nacimiento se produce cuando un hombre y una mujer se juntan y procrean una criatura. Eso no se puede hacer de otra manera. Así que es el orden que Dios estableció, y ese es el reto principal en el matrimonio, porque Dios creó el matrimonio pensando en eso. Eso es lo que dice la Biblia en el Génesis, que Dios le dijo: fructificad, multiplicad y henchid la tierra. O sea, Dios quiere que el ser humano se multiplique, y ese es uno de los propósitos de Dios al instituir el matrimonio y al crear los 2 sexos. Porque no son géneros, son sexos. El concepto del género es un disparate, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque nadie es lo que quiere ser, usted es lo que es. Usted es lo que Dios quiso que usted fuera, sea hombre o sea mujer. Eso es lo único que existe. El concepto del género es disparatado, no tiene ninguna razón de ser, porque no resuelve ninguna situación. Lo que hace es complicar. Y la gente que piensa que ellos son algo cuando no son, eso es como una locura. Y por esa razón nosotros no podemos aceptar ese concepto, ni promulgarlo tampoco. No podemos darle promoción porque no tiene sentido. Así que, pero el reto de la vida, el reto en la vida nos permite a nosotros enfrentar situaciones. O sea, cada situación representa un reto para nosotros vencerla, para nosotros lograr ir adelante, venciendo obstáculos y resolviendo problemas. Y la historia que nosotros consideramos en este día, o el fundamento histórico, ¿verdad? El background, lo que se conoce en inglés background, o el fondo histórico de este pasaje, es interesante porque Jeremías, el profeta de Dios, estaba preso por haber obedecido a Dios. Eso es una situación que se ha dado a lo largo de la historia y todavía se está dando.
Hay lugares donde arrestan a la gente por ser cristiano, por predicar el evangelio, por hablar de Dios. Y eso le pasó a Jeremías. Jeremías profetizó un evento histórico que ocurrió ya. Eso se comprobó, la profecía de Jeremías se comprobó hace muchos años, porque él profetizó el cautiverio babilónico. Cuando Israel fue tomado cautivo por el imperio babilónico, lo llevaron, mucha gente fue llevada a Babilonia y estuvieron allá 70 años. Esa fue la profecía de Jeremías. Y cuando él profetiza eso, a él lo arrestaron, porque el ejército babilonio llegó en su empeño, ¿verdad?, de tomar rehenes, de tomar cautivos, y el Israel no podía enfrentar, porque el ejército babilonio era mucho más grande y poderoso. Pero el rey de Israel se puso terco, y cuando Jeremías le dijo: mira, no vale la pena que pelees, porque de todas maneras vas a perder. Eso es determinación de Dios. Dios determinó ya eso, y como Dios lo determinó, tú no vas a prevalecer jamás. Van a ser cautivos, tu misma casa va a ser llevada cautiva, tu familia, tú mismo van a ser llevados cautivos a Babilonia. Así que de nada vale que pelees, entrégate, ríndete. Y por eso lo consideraron traidor y lo encerraron, lo metieron en la cárcel, y estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en el palacio del rey, dice la Biblia. Y allí Jeremías pues mantuvo su posición, pero aquello le ocasionó un malestar grande, porque fue declarado traidor nacional, y fue sentenciado, y fue apresado, fue arrestado y fue metido en la cárcel, fue introducido en la cárcel, y allí estaba. Pero allí en la cárcel Jeremías sigue creyendo lo mismo, porque Dios fue quien le habló. Él estaba claro en su relación con Dios y en su posición como profeta de Dios. Cuando usted sabe lo que usted está haciendo, usted nunca dé para atrás en lo que usted estableció de parte de Dios. Si es Dios quien ha hablado a su vida, jamás eche para atrás, jamás dé marcha atrás por ninguna razón. No importan las amenazas, no importa el soborno, no importan los ofrecimientos, no importa nada. Si usted está seguro de que Dios le habló, mantenga su palabra de lo que Dios le dijo. Manténgase delante de Dios, no dé marcha atrás jamás, no sea inconsistente, no se eche para atrás. Si Dios le habló, Dios habló. Usted no tiene por qué negar lo que Dios le dijo, por la razón que sea. Y hay que saber mantenerse. Jeremías se mantuvo en su posición, le costó mucho. A Jeremías le costó mucho sufrimiento. Esta situación le costó el rechazo, la burla, la persecución, en fin, ataque. Pero él se mantuvo porque él había confiado. Él conocía la voz de Dios. Y cuando usted conoce la voz de Dios, nadie lo va a confundir. Lo que Dios me ha dicho es palabra de Dios, y eso se mantiene. Y en eso dice la Biblia que nosotros sabemos si el profeta es profeta de Dios. Lo dijo cuando Dios enseñó al pueblo de Israel a través de Moisés. Una de las cosas que le dijo en el libro de Deuteronomio es que cuando alguien profetiza de parte de Dios, la única forma de saber si esa profecía es de Dios y si se cumple. Si se cumple es de Dios, si no se cumple no es de Dios. Tan sencillo como eso. Así que usted asegúrese, antes de usted decir que Dios le habló, asegúrese que lo que usted dice es de Dios. Porque hay mucha gente diciendo que Jehová dice, que Jehová habló, que Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Cuando son sus propios pensamientos, sus propias emociones, su propia filosofía, su propio deseo. No trabajes conforme a tu deseo, trabaja conforme a la voz de Dios. Pero para eso tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Jeremías sabía identificar la voz de Dios. Jeremías conocía la voz de Dios. Y si tú quieres hablar de parte de Dios, tienes que conocer la voz de Dios. Porque esto no es una adivinación, no es a ver si ocurre. No, lo que tú dices de parte de Dios tiene que ocurrir, más vale que ocurra. Si no, eres falso profeta. Así lo dice la Biblia. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Por eso, antes de decir Dios me dijo, asegúrate que es correcta la aseveración. Y que lo que Dios te dijo, si es que Dios te lo dijo, se va a cumplir. Tienes que tener esa certeza. De lo contrario, mejor permanece callado, porque es mejor, es más fácil para nosotros permanecer tranquilos, ¿ya? y reservados, pero no empezar a hablar como si fuera de Dios cuando realmente no es de Dios. Hay que tener cuidado en eso. Y eso es una de las cosas en las cuales, una de las áreas en las cuales mucha gente ha fallado. Han querido
venir de parte de Dios cuando realmente son sus propias emociones. Y eso nosotros tenemos que distinguirlo. Y lo distinguimos fácil, como dice la Biblia. Si se cumple es de Dios, si no se cumple no es de Dios. Así de sencillo es. Para Jeremías aquello era un reto grande. Y por eso él se mantuvo preso. Tuvo que estar preso. Y entonces en este pasaje que leímos, Jeremías está hablando con Dios y diciéndole: Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero mira la situación que me ha sobrevenido. Y entonces Dios le habla a Jeremías y le dice, dentro de las muchas cosas que le dijo allí en la cárcel, pero Dios le dijo un día, en un momento dado: Jeremías, va a venir tu primo, hijo de tu tío, y él va a venir con un ofrecimiento para ti. Él te va a traer una oferta de venta, o que tú compres, para que tú compres una heredad, una propiedad en la cual tú tienes ciertos derechos, dentro de las leyes de herencia de Israel. Había unas consideraciones, unas condiciones, ¿verdad?, que las personas tenían el derecho de comprar ciertas propiedades en ciertos momentos. Y Dios le dice: tú estás en primera línea para comprar esa propiedad que Él te va a ofrecer. Cómprala. Haz un trato con Él, cómprala. Y haz los documentos que sean necesarios. Y mira, la Biblia dice que Dios se lo había dicho, y al poco tiempo aparece el primo de él a ofrecerle lo que Dios le dijo. Y él dice: entonces yo me di cuenta que es de Dios, porque Dios me lo dijo, y vino y pasó tal como Dios me lo dijo. Así eran las cosas. Cuando Dios te habla claro, Dios te da detalles. Dios no está con adivinanzas. Dios no te habla para que tú hagas un acertijo a ver qué pasa. No, así no funciona Dios. Así no funcionan las cosas de Dios. Si Dios habla, Dios es claro, Dios es detallista. Dios te da todas las cosas que tú necesitas para resolver, para enfrentar la situación que sea. Y así ocurrió. Dios le dijo: va a venir tu primo, y vino su primo, te va a ofrecer esto, y él se lo ofreció. Y Dios le había dicho: cómprala. Pues Jeremías la compró. La compró e hizo todos los movimientos que había que hacer. Todas las gestiones que había que hacer él las hizo, aunque estaba preso en la cárcel. Pero ¿qué sentido tiene? Él está preso en la cárcel comprando una propiedad. Y tuvo él que hacer un documento, una escritura, ¿verdad?, hacer un poder inclusive para registrarlo. Y él tuvo testigos, en fin, usó todo el proceso de compra según las leyes de la época y los reglamentos de la época. Y después que él compra esta propiedad, él llama a un amigo suyo que se llama Baruch y le dice: Baruch, yo te voy a entregar esto y yo quiero que tú guardes esto por muchos días, porque esta compra que yo estoy haciendo no se va a hacer efectiva realmente por ahora, porque hay cautividad. Estamos ahí frente al ejército babilonio que va a prevalecer y va a llevar cautivo al pueblo. Y aquí no se van a poder comprar ni vender casas. Las propiedades se quedan estáticas, ¿verdad?, por un tiempo, no sabemos hasta cuándo. Pero entonces, después que ocurre eso, y que él hace toda esta gestión, hace la compra y se la encarga a su amigo, entonces la Biblia dice que Jeremías cuestiona a Dios. Él le pregunta a Dios: pero Señor, ¿cómo es posible? Tú me pones a comprar una propiedad en un momento de crisis. Los momentos de crisis no son buenos para ciertas transacciones, ¿verdad? A veces los tiempos son buenos para comprar, otras veces son buenos para vender. A veces que son malos para comprar, otras veces son malos para vender, ¿ya? Porque son dos transacciones opuestas. Y cuando es buena para comprar, pues es mala para vender. La situación pues se da así. Y entonces Jeremías le cuestiona a Dios: pero Señor, este no es un momento bueno para yo comprar una propiedad, porque es que aquí nadie va a poder disfrutar, yo mismo estoy preso. O sea, ¿de qué se trata todo esto, Dios mío? ¿Cuántas veces tú te has preguntado eso? ¿Cuántas veces tú has estado inquieto por saber qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos ha sobrevenido esta situación, por ejemplo? Ahora mismo nosotros que experimentamos una crisis que es mundial. Hace muchos años que no se desarrollaba una crisis de esta naturaleza. En mi vida, en los años que yo tengo de vida, jamás había visto algo similar. Una crisis que abarque el mundo entero. Y eso es lo que ha pasado en este año pasado, 2020. Nosotros experimentamos una crisis a nivel global, por eso se llama pandemia. En vez de epidemia, se llama pandemia porque es global. Y entonces
nosotros hemos tenido que enfrentar una situación difícil y este no es el momento bueno. Inicialmente no era un momento bueno para unas cosas, después se hizo bueno para otras, ¿verdad? Pero realmente cuando hay crisis, las situaciones hay que analizarlas bien. Antes de usted tomar decisiones tiene que hacer análisis profundo y concienzudo, ¿verdad? Inclusive tiene que planificar las cosas que va a hacer y planificarlas bien, porque muchas veces no sabemos qué es lo que va a implicar. Así que Jeremías trae esta preocupación a Dios. ¿Cuántas veces tú le has traído preocupaciones a Dios de esta naturaleza? Señor, ¿qué yo puedo hacer o qué yo puedo esperar de lo que está pasando? Por eso es que usted ve que cuando llegan situaciones de crisis como un evento climatológico, atmosférico o una pandemia como esta, pues la gente se vuelven como locos. Y por ejemplo, una de las cosas que notamos inmediatamente es que todo el mundo en esa locura se involucran en compras. ¿Compras de qué? De ciertos artículos que son de primera necesidad. Y hay gente que ni siquiera tiene consideración de que hay otros que también necesitan. Hay gente que lo quieren acaparar todo. Y eso no es una actitud buena. Cuando hay una situación de crisis tenemos que compartir. Tenemos que aprender a dejar que los demás también tengan la misma oportunidad. No puedo yo, porque tengo a veces unos beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza, tengo unos privilegios, pues yo usar mis privilegios para entonces acaparar yo y dejar que los demás se queden sin nada. Eso es una actitud muy mala, que Dios no la avala, porque nosotros tenemos que aprender a ser considerados. Y cuando ocurren estas crisis nacionales es que nos damos cuenta realmente de cómo es la actitud del ser humano, cuál es el carácter real de los hombres y las mujeres de esta tierra, que a veces no guardan ninguna consideración para los demás. Y nosotros tenemos que aprender a ser considerados. Una de las cosas que debe distinguir a los seres humanos es la consideración por sus semejantes. Y en eso hay justicia, en eso hay equidad, en eso hay cultura inclusive, en eso hay bendición. Dios bendice a aquel que se preocupa por el cuidado general. Dios lo bendice. Hay gente que se ocupan de que su vecino tenga apoyo, tenga ayuda, tenga lo que necesita, de que su familia, no solamente su familia, sino sus allegados, sus vecinos, las personas relacionadas, aunque no sean tu familia. Pero cuando tú cuidas de alguien, cuando tú le das ayuda al necesitado, Dios está pendiente de eso. La Biblia establece claramente ese aspecto de la vida cristiana. Nosotros somos llamados y somos retados a ayudar al necesitado. Y lo hacemos con mucho gusto, porque creemos en el orden de Dios, creemos en lo que Dios ha establecido como bueno para cada ser humano. Así que en todos estos retos nosotros tenemos que aprender a ver las dificultades posibles, probables, para entonces enfrentarlas y vencerlas. Así que hay cosas dentro de este contexto que son más fáciles que otras. Por eso es que el tema nuestro hoy es conquistando lo difícil. Porque lo fácil siempre pues se vuelve sencillo. Y hay gente que le gusta lo fácil. Hay gente que no están dispuestos a hacer un esfuerzo. Y por eso aprovechan las oportunidades que se le presentan y a veces hasta exageran en la conducta para lograr unas cosas, sencillamente porque quieren las cosas cómodas. Hay gente que no está dispuesta a pasar ciertos trabajos que hay que pasar para adquirir ciertas cosas. Cuando en los momentos de crisis a veces tenemos que hacer unas filas enormes y hacerlas con tranquilidad, sin molestarnos. Normalmente no nos gusta hacer filas, no nos gusta, ¿verdad?, estar en una fila, y mucho menos si dura 1 o 2 horas o más. Hay gente que cuando ha habido situaciones de crisis por un evento atmosférico, por ejemplo, hemos tenido a veces que hacer filas de 2, 3, 4. Hay gente que ha hecho filas de 10, 12 horas. Eso es así. Y lo hace con el mejor de los deseos, porque sabe que no tiene otra opción. Y nosotros tenemos que ver eso y entenderlo. Y apoyar, ¿verdad?, a la gente para que puedan resolver situaciones. Porque ese es parte del reto nuestro en la vida. Aleluya. Así que cuando llegan las crisis, nosotros tenemos que poder enfrentarlas. Y las enfrentamos sabiendo que podemos vencerlas en el nombre del Señor. Y cada crisis tiene su complicación, pero cada crisis también tiene su alternativa, tiene su solución. Y nosotros tenemos que aprender a verla. Parte del reto de las crisis, de enfrentar una crisis, especialmente las bien difíciles, es que nosotros tenemos que aprender a ver las posibilidades,
para enfrentarla y vencerla. Yo nunca me puedo declarar derrotado de antemano. Puedo ser derrotado en un momento dado. Y el apóstol Pablo nos plantea esa realidad de la vida. Y a mí me gusta siempre esa expresión que él escribió a los Corintios, cuando él les dice: nosotros podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados. Y veo oyendo esto: atribulados en todo, pero no angustiados. O sea, la tribulación puede ser tan grande en tu vida, ¿verdad?, que pueda afectarte, pero nunca permitas que te llegue la angustia. La angustia es una condición extrema y no debe llegar nunca a la vida, porque cuando hay angustia, esa degenera en desesperación y ansiedad, y entonces la persona no puede evaluar bien las cosas, no puede tomar decisiones correctas, porque la angustia no le permite analizarlo, porque tiene esa presión interna que no le permite ver las cosas objetivamente. Y Pablo decía también: podemos estar, aleluya, atribulados en todo, pero no angustiados. Podemos estar perseguidos, pero no sentirnos desamparados. Tú tienes que saber que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte, a ampararte, a ayudarte a resolver, a producir para ti lo que necesitas. Mashaya. Eso es una verdad bíblica importantísima. Aleluya. Mashaya, aleluya. Podemos nosotros estar en una condición, ¿verdad?, de crisis tan grande que a veces pensemos que ya no hay alternativa. Aleluya. Podemos inclusive, Pablo termina esa expresión diciendo: podemos llegar a estar derribados, sentirnos que estamos en el piso, derribados. Pero Pablo dice: pero nunca destruidos. Como si usáramos el argot militar, tendríamos que decir: podemos perder una batalla, pero no la guerra. O sea, tenemos que entender eso, que en la lucha que nosotros tenemos, en los retos que enfrentamos en la vida, nosotros podemos inclusive a veces llegar a sentirnos caídos, como que ya estamos en la etapa final y estamos a punto, ¿verdad?, de sentir el desfallecimiento, pero no, nos hemos hasta caído, nos sentimos que estamos en el piso, pero no estamos destruidos todavía. Todavía tenemos fuerza, todavía tenemos estímulo, tenemos entusiasmo, tenemos emociones. Nosotros podemos enfrentarnos todavía, aleluya, porque el que se aprende a levantarse de la caída, ese tiene oportunidad de sobrevivir en cualquier circunstancia. Por eso no permitas que una caída te haga sentir destruido. La caída no es sinónimo de destrucción. La caída es una experiencia más en la vida que puede llegar. No queremos que nadie se caiga en ningún aspecto. No, las caídas no son buenas. Pero a veces ocurren. Y uno tiene que saber enfrentar eso. Enfrentar los resultados de una caída. Porque trae resultados. Y trae condiciones, ¿verdad?, que a veces nos afectan. Pero nosotros tenemos que enfrentar el reto de la caída, no permitiendo sentirnos destruidos. Dios no quiere que tú te sientas destruido. Aleluya. Dios no quiere, como decía el apóstol Pedro, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no está buscando la destrucción de nadie. El juicio que viene sobre esta tierra no es porque Dios lo quiera dar, es porque el ser humano se lo buscó. El ser humano no estuvo dispuesto a aceptar los parámetros de Dios. Y eso pues Dios desde el principio se lo estableció. O sea, esto no es nuevo. No es algo que Dios inventó después. Dios estableció la ley y estableció el castigo. A la misma vez, Dios le dijo al hombre: el día que peques, el día que comas del fruto prohibido, vas a morir. Y no es que iba a morirse enseguida, como pensó el ser humano en aquella época inicialmente. No era eso. Era que iba a perder su condición de inmortal, porque Dios creó al hombre inmortal. La muerte no existía para el ser humano en el principio. Pero por el pecado, como resultado del pecado, adquiere la mortalidad. Y eso es lo que Dios le planteó. Esa es la consecuencia que Dios le planteó. El castigo que vino como consecuencia de la acción pecaminosa. Y eso todavía está vigente. Por eso que Dios no quiere que ninguno perezca. Eso es claro. Lo dijo el apóstol Pedro. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque lo que hace diferente al cristiano es el arrepentimiento. Lo que hace diferente al ser humano en términos espirituales es el arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, entonces tú tomas una decisión que es correcta.
Porque el arrepentimiento crea en ti un sentir distinto. Cuando tú te arrepientes, tú te compunges y tú entiendes que lo que habías hecho estuvo mal hecho. Entonces tú quieres corregirlo. Y de ahí que viene entonces el aspecto de la conversión. Nosotros predicamos un evangelio de gloria, un evangelio de vida que produce arrepentimiento y que genera conversión. Por eso es que nosotros cada vez que predicamos el evangelio hacemos una invitación y te preguntamos, ¿quieres convertirte a Jesucristo? Como estoy haciendo hoy. No he terminado todavía, pero ya te estoy diciendo que te puedes convertir a Jesucristo. ¿Convertirte de qué? De tus pecados. Dar un paso que la Biblia lo llama de muerte a vida. Fíjate que el proceso de vida natural del ser humano es de vida a muerte. Nosotros nacemos un día y morimos otro. Esa es la realidad humana, la realidad conceptual, existencial del ser humano. Nace un día para morir otro. ¿Y cuándo? Pues eso va a depender, ¿verdad?, de muchos factores en la vida. Hay gente que muere y nace enseguida, nace y muere enseguida. Hay otros que duran 10 años, 20, 30, 60, 100. Hay gente que duró más de 100 años, ¿verdad? Y todo eso está ahí. Pero es la ley de la vida. Nacemos un día para morir otro. Pero en el evangelio el proceso es a la inversa. El Señor te invita a dar un paso de muerte a vida. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Cuando estamos en pecado, cuando el ser humano está en pecado, está muerto. Por eso es que la Biblia te invita a morir al pecado. ¿Para qué? Para que vivas delante de Dios. El que muere al pecado vive para Dios. Puede ser aparentar ser una contradicción. Y puede ser una contradicción, tú lo puedes considerar así, pero es la realidad espiritual del ser humano. Dios te invita a dar un paso de muerte a vida. Eso es lo que nosotros estamos proclamando constantemente. Cada vez que yo predico el evangelio, yo tengo que decir esto. Y tengo que invitarte a que des ese paso. A que salgas de la condición de muerte en la que estás para que vivas eternamente. Halashaya. Ese es el propósito de Dios para el ser humano. Pedro lo afirmó categóricamente. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando tú entiendes que necesitas arrepentirte de tus pecados, ahí es que das el paso final en tu vida para la conversión al evangelio y pasar de muerte a vida y experimentar lo que es la salvación y la vida eterna en la presencia del Señor. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Ese es el reto grande. Por eso es que cuando Jeremías le pregunta a Dios, estamos en una crisis nacional. No veo el sentido de comprar una propiedad. Dios le decía a Jeremías, lo que pasa es que esto es un simbolismo. Yo quiero que tú entiendas algo. Aunque ahora el pueblo está recibiendo lo que ellos se buscaron, porque yo les advertí, desde el principio les advertí que si ellos andaban fuera del camino correcto, si se desviaban de los estatutos y parámetros que yo les establecí, ellos iban a alcanzar juicio. Ellos iban a ver sus casas destruidas, iban a ver su nación destruida, iban a ser llevados cautivos. Todo eso yo se los advertí, pero ellos no hicieron caso. Siguieron su vida desenfrenada, como está pasando hoy. El mundo está en desenfreno. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Cada uno quiere hacer aquello que mejor le parece. Me acuerdo que la Biblia plantea eso en el libro de los jueces. Cuando comienza el libro de los jueces dice que en ese periodo en que Israel estuvo gobernado por ciertas personas que eran llamadas como jueces, ¿verdad?, que gobernaban al pueblo, que juzgaban sobre los asuntos del pueblo. En ese tiempo, dice, no había mucho orden. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Cada uno quería vivir a su manera. Eso dice la Biblia, al principio del libro de los jueces. Y eso está pasando hoy igual. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Cada uno quiere establecer un orden conforme a sus parámetros, conforme a sus deseos, conforme a sus propios análisis, a sus propias consideraciones. Cada uno quiere hacer las cosas de la manera que cree. Inclusive se han acuñado conceptos que tratan de respaldar eso. Por ejemplo, un concepto como el de desobediencia civil. Eso no tiene sentido. La desobediencia civil supuestamente es buena, porque es una protesta contra el orden establecido. Y la gente lo hace, pues sencillamente desobedeciendo. Ninguna desobediencia es buena, dice la Biblia. Nosotros tenemos que aprender que las cosas tienen un orden. Hay que respetar el orden, especialmente si el orden está de acuerdo a lo que Dios estableció, porque hay órdenes que están fuera de lo que Dios estableció. El gobierno no siempre hace las cosas como mejor debe hacerlas. Hay leyes que están
totalmente ajenas al propósito de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de leyes y tenemos que trabajar para evitar que ocurran. Y si ocurren, pues hay que combatirlas. Porque nosotros respondemos a Dios antes que a nadie. Esa es nuestra realidad. Nuestra fidelidad mayor, nuestra lealtad máxima es al Dios del cielo, no es al gobernante de turno, ¿no? Recuerden que los gobernantes son puestos por Dios, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que responderle a Dios. Obviamente respetamos las leyes. El Evangelio, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que someternos a las autoridades superiores en esta tierra, no solamente las divinas, en esta tierra. Y nosotros reconocemos eso y lo hacemos, lo practicamos. Por eso es que estamos sometidos a las leyes y somos cuidadosos en eso, ¿verdad? No podemos subvertir el orden en ninguna manera. Por eso es que también estamos en contra del concepto de desobediencia civil, porque ese concepto no abona nada bueno. Es negativo completamente. La desobediencia como tal es negativa. Y ese es uno de los retos que nosotros enfrentamos. Tenemos que aprender a ver las cosas, aceptar inclusive las leyes, aunque sean contrarias a nuestros principios. Tenemos que respetarlas. Aleluya. Ahora, cuando nosotros enfrentamos una realidad de que yo soy confrontado y retado en mis principios, en mis convicciones, ahí sí es verdad que yo no transo con nadie, con mis principios, con mis convicciones. Y por eso es que la Biblia nos enseña y la historia nos reafirma que hay gente que está dispuesta inclusive a ir a la cárcel, a ir hasta la muerte por no vender sus convicciones, por no ceder en sus convicciones, en sus principios. Y prefieren mejor estar preso que ceder en sus convicciones. Y eso habla bien de una persona, ¿ya? Porque hay mucha gente que por no enfrentar las consecuencias de una desobediencia, ¿ya? De no querer aceptar unos parámetros que son contrarios a sus principios, hay gente que ceden. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que el cristiano tiene que ser como el cristal, duro como el cristal. Usted dirá, pero el cristal se rompe, ¿sí? El cristal se rompe porque es duro, precisamente por eso. Por eso, el cristal es más duro que el acero. ¿Por qué yo digo esto? Por una razón simple, y es lo que quiero plantear. El cristal es tan duro, óyeme bien, que prefiere romperse antes que ceder. El acero cede. Muchos productos ceden, pero el cristal no. El cristal tú le aplicas presión y se rompe. Prefiere romperse. Así tenemos que ser nosotros. El cristiano tiene que aprender a no ceder, a mantener sus convicciones, aunque para ello se tenga que romper. Y podrán rompernos en 1000 pedazos. Aleluya. Podrán hacernos polvo, pero nuestras convicciones se mantienen firmes. Ese es el cristiano verdadero. Ese es el que ha entendido lo que significa el Evangelio y lo que significa servir a Dios. Aleluya. Ese es nuestro objetivo en la vida. Poder producir cristianos que no cedan, que sean como el cristal. Que el cristal no solamente es transparente, es una propiedad también importantísima en la vida cristiana, la transparencia. Que todo el mundo pueda ver a través de nosotros. Pero tan importante como esa es la dureza. Tenemos que ser tan duros que prefiramos mejor rompernos antes que ceder. Aleluya. No queremos cristianos de acero, queremos cristianos de cristal. Y ese es uno de los retos grandes en la vida cristiana que tenemos que enfrentar y que es difícil. Difícil porque enfrentamos muchas situaciones donde lo mejor es ceder. Pero por eso te decía hace unos momentos que nosotros no estamos sido llamados para que las cosas nos salgan fáciles. Nosotros no estamos llamados para estar cómodos. La vida cristiana no es así. El que quiere estar cómodo en el Evangelio es porque no ha entendido lo que significa. Es porque no sabe las consecuencias que trae nuestra realidad espiritual como cristianos. Nosotros no podemos buscar comodidades. Si llegan, amén. No es que estemos en contra de las comodidades. Si podemos tener una buena butaca donde recostarnos y estar cómodos, eso es bueno. Si podemos tener un trabajo cómodo, amén. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer las cosas bien, donde quiera que estemos. Lograr que lo difícil se haga fácil. Conquistando lo difícil. Lograr esa conquista. Que lo que otros no puedan hacer, yo me atreva a hacerlo y lo haga. Hay una historia bíblica muy interesante sobre esto. Durante la conquista de Canaán, cuando el pueblo de Israel llega a las fronteras de Canaán, ustedes saben que Moisés envió 2 espías a reconocer la tierra.
en Cades Barnea. Y los 2 espías, cuando regresaron con su informe, 10 de ellos dieron un informe negativo y 2 lo dieron positivo. Los nombres de los 10 no lo sabemos, los nombres de los 2 sí lo sabemos. Porque lo que es positivo se mantiene. Los 2 positivos fueron Josué y Caleb. Jóvenes en aquel tiempo, unos 40 años tenía. Caleb decía que él tenía 40 años en aquella época. Y cuando llegan a la frontera de la tierra prometida, ustedes saben que Moisés murió ahí y Josué asciende al liderato de Israel. El líder máximo del pueblo fue Josué. Entonces, cuando le toca a él el problema de distribuir la tierra, porque ellos llegaron a una tierra, era un pueblo grande, se dice que de Egipto salieron cerca de 2 millones de personas. Así que imagínense ustedes, esa gente caminando por el desierto, nacieron niños en el desierto, se criaron en el desierto. Y así, el pueblo creció. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? Realmente no lo sabemos. Pero se dice que salieron cerca de 2 millones de Egipto. Y esa travesía fue larga. Cuando llegan a la frontera hay que distribuir la tierra. Cada uno fue con esa esperanza de tener un terreno propio. Y esa tarea le corresponde a Josué. Y así la Biblia dice que en el capítulo 14 de Josué, que el pueblo se reunió en Gilgal con Josué. Vino a Josué para entonces comenzar ese proceso o seguirlo, porque ya lo habían comenzado antes. Había 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán. Y ahora al cruzar el Jordán, el resto de la tierra se le distribuye a ellos. Así que viene el pueblo y la Biblia dice que en ese grupo aparece Caleb. Y Caleb se acerca a Josué, eran buenos amigos, habían estado en la expedición de la tierra prometida y ellos se habían unido para presentar un buen informe. Porque el informe de los 10 fue negativo y asustó al pueblo. Y trajo cosas que eran verdad, pero era negativo. Y nosotros no siempre tenemos que traer las cosas desde la perspectiva meramente de la verdad. La verdad es importante y tiene que estar ahí siempre. Tenemos que andar en la verdad. Pero lo triste es que cuando nosotros decimos la verdad, tenemos que decirla también dentro de un ámbito positivo. O sea, yo no puedo usar la verdad para desmotivar a nadie. Cuando ocurre eso, yo entonces debo abstenerme de decir unas cosas. Aunque sean verdad, yo no tengo que decirlo todo. Yo tengo que decir la verdad. Y si se me cuestiona, tengo que decir la verdad como es. No puedo alterarla. Pero no lo puedo usar eso como una herramienta para desmotivar, para meter miedo. Eso fue lo que hicieron los 10. Le dijeron verdades. Mira, la tierra es productiva, eso es una gran verdad. La tierra es buena. Y trajeron un racimo de uva, grandísimo. Pero tuvieron que cargar entre 2. Era bien pesado, era un racimo grandísimo de uva. Mira cuán productiva es la tierra. Pero allí tenemos problemas. Allí hay los moradores de la tierra, son guerreros, las ciudades son fortificadas, son muy grandes las ciudades, son amuralladas, no hay manera de entrar. Bueno, en el ejemplo de la ciudad de Jericó, era inexpugnable, impenetrable la ciudad, no se podía entrar. La gente de Jericó se cerraba en la ciudad y nadie podía entrar. Era una fortaleza increíble. Además, ellos dicen, nosotros vimos allí a los hijos de Anac, eran gigantes. De tal manera que nosotros ante ellos parecíamos como langostas. Eso es lo grandes que eran, nosotros como langostas. Pero Josué y Caleb dijeron, sí, todo eso es verdad. Pero nosotros tenemos a Dios, que es gigante por excelencia. Dios está con nosotros, nosotros podemos vencer. Eso no nos atemoriza. Pero el pueblo le hizo más caso a los 10 que a los 2. Obviamente hay un adagio que la gente dice por ahí que la mayoría manda. Bueno, la mayoría manda si tiene razón. Pero cuando la mayoría no tiene razón, no debe mandar. Nosotros debemos entender eso. Lo que cuenta aquí es dónde es que está la verdad, dónde es que están las cosas correctas. Y para mí, y yo se lo digo así, de frente, para mí la mayoría es Dios. Así que el que esté del lado de Dios es el que está en mayoría. Porque Dios es el Todopoderoso. Y Dios es el Omnisciente. Dios es el que todo lo sabe, Dios es el que todo lo puede, Dios es el que está en todas partes. Así que Dios es la mayoría. Y el que esté del lado de Dios es el que esté en mayoría. Aquellos 2 jóvenes estaban del lado de Dios. Y aunque la mayoría física estaba en contra de ellos, sin embargo, Dios hizo que ellos prevalecieran. Porque ustedes saben lo que pasó en aquella ocasión. La historia es clara, cómo el pueblo recibió una retribución de Dios por aquella rebelión que se desarrolló allí con motivo de la desmotivación que trajeron los 10 espías.
Pero ahora Caleb está frente a Josué y dice: Josué, ¿tú sabes lo que pasó en Cades Barnea? Tú sabes que tú y yo fuimos los únicos que expusimos la realidad de los hechos con motivación para el pueblo. Y como Moisés, en aquel tiempo que era el líder, Moisés de parte de Dios nos habló y nos dijo que a nosotros nos iba a corresponder esta tierra y nuestra familia, porque nosotros habíamos sido fieles a Dios. Pues mira, llegamos por fin, llegamos. Pero yo te quiero decir una cosa, yo tengo ahora mismo 85 años. Yo tenía 40 cuando tú y yo hicimos el reconocimiento de la tierra. Han pasado 45 años, ¿sabes? Porque saben que el pueblo estuvo caminando por el desierto a raíz de esa situación, porque el castigo de Dios los dio fue ese. Tuvieron que caminar por el desierto dando vueltas y vueltas durante 40 años para llegar finalmente a la tierra prometida. Y Caleb dijo: por fin llegamos. De hecho, Caleb y Josué fueron los únicos que vieron la tierra. De los 10 espías aquellos y de la generación inclusive que estaba con ellos, de esa generación los únicos que vieron la tierra prometida fueron Caleb y Josué. Y Caleb le dice: tú sabes que Moisés nos prometió que esta tierra era para nosotros, y yo vengo a reclamar, pero yo no vengo a reclamar con comodidad, yo no vengo a reclamar lo fácil. A mí no me interesa una tierra que sea fácil. Yo quiero que tú me des este monte que está aquí. Aleluya. Tú sabes que yo era un hombre fuerte. A los 40 años una persona está en el máximo de su fortaleza física. Y él le dice: tú sabes que han pasado estos 45 años. Yo tengo ahora 85 años. Pero ¿sabes qué? Yo me siento igual o más fuerte que en aquel tiempo. La misma fuerza que tenía antes la tengo ahora. Y me atrevo a enfrentar cualquier cosa. Y mire, en este monte hay ciudades fortificadas. Esta es la tierra de la cual hablaron los 10 espías en forma negativa. Hay ciudades fortificadas, ciudades grandes, amuralladas, en sí. Y están también los gigantes, los hijos de Anak, que son gigantes. Yo sé todo eso, pero yo no quiero meter mano a eso. Yo quiero enfrentarme a eso. Yo quiero que esa sea mi herencia. Yo quiero que tú me asignes esa tierra porque yo la quiero conquistar. Aleluya. Yo la quiero conquistar. ¿Qué tú quieres conquistar? ¿Lo fácil o lo difícil? Caleb quería conquistar lo difícil. Cualquiera conquista lo fácil. Cualquiera logra unas cosas en la vida si tiene todos los recursos a su disposición. Yo he tenido que enfrentar muchos proyectos en la vida sin recursos. Aleluya. A lo largo de todo mi ministerio, yo he tenido que enfrentar muchos proyectos que Dios me ha encauzado, que Dios me ha comisionado. He tenido que enfrentar muchos proyectos en la iglesia, desde la construcción del templo, la administración de la iglesia, proyectos misioneros, Hamashaya, proyectos de educación, en fin, de todo tipo. Y siempre sin recursos. Siempre con dificultades. Pero me siento feliz porque he logrado esos objetivos. Hemos logrado todos los proyectos que nos hemos propuesto en el nombre del Señor, los hemos logrado. Y la iglesia lo sabe. Hemos tenido victorias en el nombre del Señor. Aleluya. Y nos sentimos felices por eso. Porque las cosas no son fáciles en la obra del Señor. El que venga a buscar facilidad, comodidad en la obra del Señor está muy mal orientado, está equivocado. Porque la Biblia dice, el apóstol Pedro lo dijo, nosotros hemos sido puestos en el Evangelio para sufrir. O sea, eso lo que implica es que las cosas en el Evangelio no son fáciles. No han sido fáciles y no serán fáciles. Los primeros cristianos lo comprobaron al tener que enfrentar en el circo romano a los leones, a los gladiadores, en fin, todo este tipo de situación difícil, persecución de todo tipo, tortura. La tradición nos habla, por ejemplo, de que el apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo, que Pablo murió decapitado. Eso dicen las tradiciones, ¿verdad? Que Isaías fue aserrado. ¿Sabes? Una persona que le pasen una sierra, un serrucho en esa época, y que lo maten así, eso no es nada fácil. Enfrentarse a un guerrero profesional, usted sin armas en las manos o con armas rudimentarias, sin usted saber cómo usarlas siquiera, con todas las de perder, y lo pierde. Y hay gente que perdió la vida así, pero estuvieron dispuestos a perderla.
estuvieron dispuestos a hacer el sacrificio máximo. Y eso nos debe poner a pensar, eso nos debe motivar, eso debe crear en nosotros un sentido de pertenencia al Evangelio, porque estamos en el lugar correcto, en el lugar donde la gente no teme morir por el Señor, en el lugar donde la gente no busca necesariamente estar cómodo. Así que a mí no me interesa estar cómodo. Si puedo estarlo, amén, gloria a Dios. Pero no es lo que yo busco, no es lo primordial en mi vida, no debe ser en la mía ni en la de nadie que quiera servir y agradar a Dios. El Señor nos ha presentado el Evangelio como es y nosotros hemos decidido servirle sabiendo las implicaciones que tiene. Gloria a Dios, porque estamos en medio de un ambiente donde hasta ahora no ha habido persecución y esperamos que no la haya, pero puede llegar en cualquier momento. Y el día que ocurra, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos lugares en la tierra, en este planeta, donde hay persecución para los cristianos, donde asesinan a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos, donde los encierran en las cárceles con los criminales peores por el solo hecho de ser cristianos, donde los torturan por el solo hecho de ser cristianos. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Lo fácil o lo difícil? Aleluya. Esa es una pregunta interesante en este momento. Si tú quieres ser cristiano, ¿estás dispuesto a asumir la posición de cristiano con las implicaciones que tiene en este contexto? ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Estás listo para enfrentar la crisis? ¿Estás listo para enfrentar lo difícil? Pero más importante aún, ¿estás listo para conquistar lo difícil? Esa es la pregunta que yo te dejo en este día. Esa es la pregunta que debe resonar en tus oídos y debe meterse en tu corazón para que cuando tú la vayas a contestar puedas hacerlo con propiedad. Analízala bien y llega a tu propia conclusión. Y te dejo con esta pregunta. ¿Estás listo para enfrentar lo difícil? Lo fácil lo enfrenta cualquiera. Aleluya. Pero no meramente es enfrentarlo. ¿Estás listo para conquistarlo? El Señor es un Señor de conquista. Mi Dios es un Dios que conquista. Por eso es que cuando Juan lo vio en el Apocalipsis, allá en la isla de Patmos, en su visión final, Juan lo describe como el jinete del caballo blanco, que salió venciendo y para vencer. Aleluya, Mashaya. Venciendo y para vencer. Así es que el Señor te llama. Así es que el Señor estableció su iglesia sobre esta tierra. Una iglesia vencedora. Una iglesia de conquista. Una iglesia como la vio Salomón. Como ejército en orden. Imponente como ejército en orden. Esa es la iglesia que yo represento. Ese es el ejército de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. Y cuando nosotros decimos y cantamos y proclamamos, somos el pueblo de Dios, estamos significando esto. No es otra cosa. No es un pueblo oportunista, no. No es un pueblo que quiera aprovecharse de circunstancias y de situaciones, no. No es un pueblo que quiere estar cómodo, no. Es un pueblo que va hacia adelante. Es un pueblo que va a la conquista. Es un pueblo que está en las manos de Dios, procurando agradarle. Dios te bendiga en este día. Aleluya. Te invito a entrar al pueblo de Dios, a procurar la conquista, a ser parte de este ejército maravilloso que está listo para combatir y conquistar. Dios te bendiga en este día. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice Dios. Aleluya. La respuesta es no. Nada es difícil para Dios. Dios te bendiga. Padre, yo te adoro en este día. Te alabo y te glorifico y te doy gracias. Tú eres bueno y tú estás con nosotros. Señor, tú me has permitido una vez más predicar tu palabra. Señor, tal como tú me indicaste, así lo he hecho, para gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de los que nos ha escuchado y permite, Señor, que todos podamos ser edificados, que todos podamos, Señor, presentarnos delante de ti en actitud de conquista, Señor, entendiendo
que aunque las cosas sean difíciles, tú nos das las alternativas, tú propicias las soluciones perfectas para que nosotros podamos abundar en bendición y en gracia delante de ti. Gracias, mi Dios. Levanta a los que están caídos, sana a los que están enfermos y ministra con poder al necesitado. Dios mío, sea cual sea su situación, lo declaro hecho en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Padre mío. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias te doy, mi amigo y hermano, por estar con nosotros, y te invito a que nos acompañes nuevamente el próximo domingo en otro programa como este por este mismo canal. Y también martes y jueves a las 7 de la noche estaremos contigo todos los días, todas las semanas, ¿verdad? Martes y jueves a las 7 para que compartas otra experiencia hermosa delante del Señor con los líderes de nuestra iglesia. Dios te bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Hermosa la palabra de nuestro Dios. Dios ha hablado a nuestras vidas en esta hermosa mañana. Y mientras Dios hablaba a través de nuestro pastor, yo estoy seguro que nosotros estuvimos pendientes, gloria al Señor. Amén, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra penetra y hace el efecto en nosotros para que sigamos adelante, no nos detengamos. Amén, conquistemos lo difícil, gloria al Señor. No es fácil, gloria al Señor. Amén, poder mantenernos, amén, firmes ahí luchando, porque es una batalla. Nosotros no tenemos cualquier lucha. Tenemos una batalla tremenda, gloria al Señor, amén, amén, contra el mundo, contra un enemigo que no descansa para destruir, gloria al Señor, y a veces hasta con nuestros propios deseos, gloria al Señor, esa lucha, esa batalla, pero seguimos adelante, peleando la buena batalla de la fe, amén, como le decía Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano, mi hermano, amén, no te rindas, sigue adelante, grítale al Señor, ayúdame, dile al Señor, te necesito, pero no te rindas, gloria al Señor, porque el tiempo que estamos viviendo, gloria al Señor, es corto y sabemos que Cristo viene ya, gloria al Señor, aleluya. Damos gracias a Dios por esta experiencia hermosa. Queremos darte las gracias, gloria al Señor, en esta mañana, porque has estado con nosotros, gloria al Señor, y aquellos que posteriormente escuchen este mensaje, sabemos que va a ser de edificación para cada uno de ustedes, gloria al Señor, aleluya. Les exhortamos a que nos sigan visitando, gloria al Señor, a través de Facebook, a través de YouTube. Los cultos quedan grabados también para que usted pueda, gloria al Señor, más adelante, si no pudo verlo, pueda también en ese momento poder escuchar palabra del Señor y alabar al Señor junto con nosotros, sus hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe, la hija del Tabor, amén, del pueblo de Río Grande, Puerto Rico, amén. Vamos a orar para ser despedidos y damos gracias a Dios, a cada uno de ustedes, amén, por haber estado con nosotros. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, Señor, en esta hermosa mañana y te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos, Señor, mi Dios, que en esta mañana, oh Dios, Señor, han escuchado tu palabra, han estado con nosotros, Señor, adorándote y alabando. Padre, te pedimos que tú seas con ellos, que los ayude. Dale fuerza, Señor, para que sigan adelante. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre nuestras vidas y nos ayude, Señor, nos dé la fortaleza, nos dé, Señor, mi Dios, Padre Santo, esa unción que necesitamos. Amén, hoy más que nunca, Señor. Bendice a los hermanos, aquellos, Señor, mi Dios, Padre, que en este día, Señor, tienen situaciones adversas. Padre, cúbrelos, ayúdalos y súpleles conforme a tu voluntad. Y ahora, mi Señor, nos despedimos, pero te pedimos que tú sigas con todos nuestros hermanos. Padre Santo, que tú seas con nosotros en cada momento, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un hermoso y precioso día.